El viento soplaba con desgana aquella tarde cuando vi a Mariana detenerse frente al auto. No entró de inmediato. Se miró en la ventanilla, acomodó el escote de su vestido con una meticulosidad que no le conocía y esbozó una sonrisa pequeña, ensayada. Algo dentro de mí se encogió, una sensación agria que se instaló en mi garganta sin permiso. Apenas duró un par de segundos, pero fue suficiente para que algo en mi cabeza encendiera una alarma. No sabía por qué, pero ese ademán fugaz, ese detalle diminuto, se quedó incrustado en mi memoria. Cuando finalmente entró a la casa, su risa fue liviana, casi hueca. La miré en silencio mientras se deslizaba por la cocina, sus movimientos tan fluidos como siempre, pero con una ligereza que me resultó extraña. Mariana siempre había sido impulsiva, risueña, una mujer que llenaba las habitaciones con su presencia. Pero en las últimas semanas había un aire de distancia en ella, como si estuviera aquí y en otro lugar al mismo tiempo. Quizá nunca habría notado la diferencia si no fuera porque algo en su manera de moverse me resultaba ensayado. Al principio, traté de convencerme de que era mi imaginación. Pensé en el trabajo, en el estrés de los últimos meses, en la rutina que se nos había instalado en los huesos. Pero entonces noté los pequeños cambios. Cosas que antes compartíamos ahora eran solo suyas. Como su repentina costumbre de salir a caminar al anochecer, cuando siempre habíamos disfrutado de las noches juntos en la sala. O el hecho de que de pronto insistiera en ducharse apenas llegaba, algo que nunca antes había sido una prioridad. Pero lo que realmente empezó a inquietarme fue su manera de tocarme. O mejor dicho, la ausencia de ello. Mariana siempre había sido de contacto fácil, una caricia al pasar, un beso en la mejilla sin razón, la forma en que sus dedos buscaban los míos sin pensarlo. Pero ahora, cuando me acercaba, había un instante de duda en sus ojos antes de devolver el gesto. Como si estuviera recordando cómo debía reaccionar. Una noche, mientras ella dormía a mi lado, me quedé despierto, escuchando su respiración acompasada. En la penumbra de nuestra habitación, mis pensamientos se arremolinaban en espirales de duda. Me decía que no podía ser cierto. Que yo conocía a mi esposa. Pero la semilla de la desconfianza ya estaba plantada, y con cada día que pasaba, echaba raíces más profundas. El golpe final llegó una tarde en la que un amigo hizo un comentario que se sintió como un puñetazo en el estómago. Estábamos en la carnicería cuando mencionó, sin darle importancia, que había visto a Mariana en un bar del otro lado del pueblo. Tu mujer estaba radiante la otra noche en el faro. Se ve que la pasaron bien. Mi mente tardó en procesar sus palabras. El faro. Un bar al que no había ido en meses. Una imagen me atravesó el pecho, Mariana arreglándose frente a la ventanilla del auto, su sonrisa ensayada, el escote de su vestido acomodado con tanto cuidado. Pero lo que realmente me heló la sangre fue que aquella noche, Mariana me había dicho que estaba con su madre. Me obligué a sonreír y asentí como si nada, pero el peso del descubrimiento me aplastó el pecho. Cuando llegué a casa y me miré en el espejo del baño, no reconocí al hombre que me devolvió la mirada. Lo que había sospechado en silencio ahora tenía nombre. Y yo no sabía si estaba listo para enfrentarlo. El momento en que la verdad se presentó ante mis ojos fue como un golpe seco en el estómago. No hubo advertencia, no hubo un lento desenlace de pistas que me llevaran a la conclusión inevitable. Fue directo, brutal, como una puñalada que no esperas y, sin embargo, una parte de ti siempre supo que iba a llegar. Era una tarde cualquiera cuando decidí darme una vuelta por el centro del pueblo. No buscaba nada en particular, solo un pretexto para despejar la cabeza. Mi corazón había estado inquieto los últimos días, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente aún se negaba a aceptar. Caminaba sin rumbo fijo cuando algo me detuvo en seco. A través de la ventana de un pequeño café, la vi. Mariana, sentada en una mesa apartada, con una sonrisa que no me pertenecía. Su mirada brillaba de una forma que no había visto en años, y frente a ella, con su mano rozando la de ella, estaba él. No supe qué hacer en ese instante. Una ola de frío recorrió mi cuerpo, y por un momento, el ruido del mundo se apagó.
La sangre me zumbaba en los oídos mientras intentaba encontrar una explicación racional a lo que veía. Tal vez era un amigo, tal vez alguien a quien había conocido recientemente, pero entonces ella se inclinó hacia él, sus labios a escasos centímetros de los suyos, sus dedos acariciando su mejilla en un gesto que conocía demasiado bien. No eran amigos. No era una casualidad. Era traición, cruda y directa. El aire se volvió denso, pesado, como si todo el oxígeno hubiera sido drenado del ambiente. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de recordar cada detalle, cada excusa que Mariana había dado en los últimos meses. Las noches en que llegaba tarde, las llamadas que terminaban rápido cuando yo entraba en la habitación, la manera en que su cuerpo ya no respondía al mío con la misma pasión. Todo encajaba. No había más dudas. No recuerdo exactamente cómo llegué hasta ellos. De pronto, estaba allí, de pie frente a su mesa, con el rostro hirviendo de rabia y las manos temblando. Mariana me vio primero. Su sonrisa se borró de inmediato, su piel perdió el color y en sus ojos se reflejó el puro terror. Esteban. Mi nombre salió de sus labios como una plegaria, como una petición muda de clemencia. Pero no había lugar para disculpas. No había palabras que pudieran reparar lo que había hecho. El hombre frente a ella se puso de pie de inmediato. Joven, bien parecido, con un aire de suficiencia que encendió mi ira en llamas. Cálmate, amigo, dijo, alzando las manos como si yo fuera un animal rabioso. No pensé. No razoné. Solo sentí el peso de mi brazo alzándose y el puñetazo que encontró su camino directo a su mandíbula. El sonido del impacto fue sordo, brutal. El café entero pareció congelarse en el tiempo mientras el tipo caía de espaldas, derribando la silla en el proceso. Mariana gritó mi nombre, pero no me importó. Me abalancé sobre él, cada golpe cargado de meses de sospecha, de noches sin dormir, de cada caricia que ella le había dado a otro hombre en lugar de a mí. Fue la mirada de Mariana la que me detuvo. No su voz, no las manos que intentaban alejarme de él. Sino sus ojos, llenos de algo que no supe interpretar en ese momento. ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? ¿Odio? No lo sabía, y en ese instante, no me importaba. El tipo jadeaba en el suelo, tocándose la boca ensangrentada. Yo me quedé de pie, respirando hondo, sintiendo cómo la rabia me drenaba las fuerzas. Se acabó, dije, mirando a Mariana. Tú y yo hemos terminado. Y sin esperar respuesta, sin darle la oportunidad de justificarse, me giré y salí de ahí, dejando atrás el estruendo de mi corazón roto. Salí del café con las manos todavía temblorosas. El aire de la calle era frío, pero no lo sentía. Mi corazón latía con una fuerza brutal, un tamborileo desbocado que apenas me dejaba pensar. Caminé sin rumbo, sin ver realmente a dónde iba, porque cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Mariana, su expresión de sorpresa y miedo, su cuerpo inclinado hacia ese hombre, me golpeaba el pecho como una puñalada. Me sentí como un espectro errante, un hombre al que le acababan de arrancar su razón de ser y lo habían dejado flotando en un limbo de incredulidad y rabia. Me refugié en el bar de siempre, un sitio donde nadie hacía preguntas y llegabas con la mirada perdida y el alma hecha pedazos. Pedí un tequila doble, necesitando algo fuerte para borrar el ardor que sentía en el pecho. El licor bajó quemando, pero ni así apagó el fuego de la ira. Te ves de la chingada, Esteban, dijo el cantinero, un viejo conocido que había visto a muchos hombres en mi estado. Asentí, sin ganas de hablar. Él entendió y me dejó en paz, permitiéndome hundirme en mi miseria con mi vaso como única compañía. Las horas pasaron en un borrón de alcohol y recuerdos, hasta que una voz interrumpió mis pensamientos. ¿La viste, no? Levanté la cabeza con dificultad y me encontré con los ojos serenos de un hombre que apenas conocía de vista, un viejo cliente del bar. ¿Cómo sabes? No eres el primero, compadre. Su voz era tranquila, pero lo que dijo encendió algo helado dentro de mí. Me enderecé, olvidando el alcohol por un momento. ¿Qué quieres decir con eso? Que Mariana no es nueva en esto. Supe que no mentía.
Lo vi en su mirada, en la manera en que desvió la vista un segundo antes de tomar un trago de su cerveza. Un temblor recorrió mis manos, pero esta vez no fue por el frío ni por la rabia. Fue otra cosa. Algo más profundo. Algo que sentí como la caída libre de quien descubre que su mundo entero ha sido una mentira. Dime todo lo que sabes. La conversación que siguió fue un desfile de humillaciones disfrazadas de verdades. Nombres de lugares donde la habían visto. Noches en las que yo creía que estaba en casa de su madre y en realidad estaba en otro sitio, con otra persona. Me contó de un hombre que trabajaba en una gasolinera, de un cliente de la tienda donde compraba siempre, de un maldito desconocido con el que la vieron en un motel a las afueras del pueblo. El tequila se volvió amargo en mi boca. Mi estómago se revolvió con la mezcla de rabia y humillación, pero en el fondo, algo más comenzó a abrirse paso entre el dolor, una resolución feroz. No podía dejar esto así. No podía ser el hombre que se quedara sentado en un bar, ahogándose en trago y lástima. Si Mariana pensaba que podía pisotearme así y salir impune, estaba muy equivocada. Pagué la cuenta y salí del bar con un propósito claro. Ya no era solo cuestión de dolor. Era cuestión de dignidad. Me encaminé a casa con la cabeza más clara que nunca, con una sola idea clavada en la mente: Mariana y yo tendríamos una conversación. Y esta vez, no habría excusas, no habría mentiras que pudieran salvarla. Pero antes de llegar, antes de siquiera cruzar la calle que llevaba a nuestra casa, una voz conocida me llamó por mi nombre. Me giré y la vi, a ella, de pie en la sombra, con los ojos enrojecidos y la boca temblorosa. Esteban, tenemos que hablar. Me quedé inmóvil, estudiándola en la penumbra. No había arrepentimiento en su rostro. Solo miedo. No sabía si era miedo a perderme o miedo a lo que yo podía hacer. Pero en ese momento, no me importaba. Tú ya hablaste suficiente, Mariana. Supe, en ese instante, que esta noche no terminaría tranquila. Cuando crucé la puerta de la casa, el aire dentro se sintió denso, cargado de electricidad, como si la habitación misma contuviera la respiración ante lo inevitable. Mariana estaba ahí, de pie en la penumbra de la sala, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. Su rostro estaba bañado en sombras, pero podía ver la tensión en su postura, el temblor apenas perceptible de sus manos. Esteban. Su voz era un murmullo apenas audible, como si pronunciar mi nombre la debilitara. Pero yo no quería escuchar su voz, no quería sus explicaciones. Ya no había espacio en mí para dudas o preguntas. ¿Por qué? Le solté sin rodeos, con la voz rasposa, cargada de una rabia contenida que me quemaba la garganta. Ella alzó la mirada y por un instante vi algo en sus ojos. No era culpa. No era arrepentimiento. Era miedo. Y eso me enfureció aún más. No es tan simple, susurró, pero la corté de inmediato. No me vengas con eso. Nada de esto es complicado. Yo te di todo, Mariana. Todo. Y tú, me callé, porque la rabia amenazaba con ahogarme. Ella retrocedió un paso y supe que la había asustado. No porque le hubiera levantado la mano, nunca lo haría, pero porque en ese momento, yo ya no era el hombre que ella conocía. Había algo roto dentro de mí, algo que no podría arreglarse nunca. No quería hacerte daño. Solté una carcajada amarga. ¿No querías hacerme daño? Entonces, ¿por qué, Mariana? Dímelo. Ella apretó los labios y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero yo no iba a caer en esa trampa. No esta vez. Me sentía vacía, dijo al fin, con la voz rota. Como si todo lo que era se hubiera desvanecido. Y entonces llegó él. Y me hizo sentir viva otra vez. Su confesón me golpeó con una frialdad devastadora. No hubo disculpa, no hubo arrepentimiento real. Solo un intento desesperado de justificar lo que había hecho. ¿Y yo? ¿No significaba nada para ti? Mariana cerró los ojos, una sola lágrima cayó por su mejilla, pero no respondió. Y en ese silencio, en esa ausencia de palabras, obtuve mi respuesta.
Me giré, listo para irme, pero su voz me detuvo. No tienes que hacerlo así. Me volteé para mirarla, frunciendo el ceño. ¿Qué estás diciendo? Ella tragó saliva y se acercó un poco. Podemos hacer que esto funcione. Podemos olvidarlo todo. Tú y yo, juntos. Reí sin humor. ¿Olvidarlo todo? ¿Después de lo que hiciste? Sé que suena imposible, pero, hizo una pausa, con la mirada suplicante. No quiero perderte, Esteban. Por primera vez en toda la conversación, vi el miedo real en sus ojos. No miedo a lo que yo pudiera hacer, sino miedo a quedarse sola. Y eso fue lo que me hizo entenderlo todo. No es a mí a quien temes perder, Mariana. Es la estabilidad. La comodidad. Ella negó con la cabeza, pero ya no le creía. No podía. De un paso atrás, alejándome de ella. Esto se acabó. Vi cómo la desesperación cruzaba su rostro, pero ya era tarde. No había marcha atrás. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás, sin escuchar sus sollozos. Al salir, la noche se sintió más fría que nunca. La noche era un abismo sin fin mientras caminaba sin rumbo por las calles desiertas. Cada farol proyectaba sombras alargadas en el pavimento, figuras distorsionadas que parecían burlarse de mi miseria. No había rumbo ni destino, solo el peso de los recuerdos y la amargura latiendo en mi pecho como un tambor de guerra. El aire frío se colaba por mi chaqueta, pero no lograba sofocar el ardor en mi interior. Mariana lo había destruido todo. Mi casa, mi amor, mi confianza en ella y en el mundo entero. Regresé al hogar que ya no sentía como mío. Cada rincón estaba impregnado con su esencia, cada objeto me gritaba su nombre. La sala de estar, donde tantas veces habíamos compartido risas y conversaciones sin sentido, ahora solo era un museo de mentiras. Me dejé caer en el sillón y pasé la mano por mi rostro, sintiendo la rugosidad de mi barba sin afeitar, el cálido hormigueo de la furia contenida. Mis ojos vagaron por la habitación hasta detenerse en la mesa de centro. Ahí, junto a un viejo florero, descansaba una foto de nuestro aniversario. Mariana y yo sonreíamos, ajenos al desastre que nos esperaba. La imagen se volvió borrosa mientras la rabia ardía en mis venas. Sin pensar, tomé el marco y lo arrojé contra la pared. El cristal estalló en 1000 pedazos, reflejando la fractura de mi vida. No podía quedarme sentado, ahogándome en mi propio veneno. Necesitaba respuestas. Necesitaba hacerle frente una última vez. Sin detenerme a pensarlo 2 veces, tomé las llaves y salí disparado de la casa. Conduje sin pensar, el motor rugiendo en la quietud de la noche. Cuando llegué a la casa de Mariana, la vi a través de la ventana del salón. Estaba sentada en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida. No parecía la mujer confiada y desafiante que había intentado justificar lo imperdonable. Parecía pequeña, frágil. Pero ya no me importaba. Toqué la puerta con los nudillos, fuerte, sin dejarle opción de ignorarme. Se sobresaltó y tardó unos segundos en reaccionar. Cuando finalmente abrió, sus ojos estaban enrojecidos, hinchados de tanto llorar. Esteban. Necesito respuestas. Ella tragó saliva y asintió, apartándose para dejarme entrar. Me adentré en la casa, que olía a lavanda y nostalgia. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. Me crucé de brazos, esperando que hablara. No hay excusas, murmuró, su voz rota. No hay justificaciones. Solo puedo decirte que, lo lamento. Eso no es suficiente. Ella suspiró y se abrazó a sí misma. Me sentía sola, Esteban. No es que tú no estuvieras, es que yo me había perdido a mí misma. Y él solo fue un escape. Las palabras se clavaron en mí como cuchillos oxidados. Un escape, repetí, escupiéndolas como veneno. Yo era tu maldito esposo, Mariana. Ella cerró los ojos con dolor, pero no se defendió. Porque sabía que no podía. Antes de que pudiera decir algo más, un sonido interrumpió la tensión.
Un golpeteo en la ventana. Nos giramos al unísono, congelados. A través del vidrio, una sombra se recortaba contra la luz de la calle. Alguien nos observaba. Mariana palideció y su mirada se llenó de terror. No puede ser. ¿Quién es? Ella me agarró del brazo, sus dedos fríos como el hielo. Tienes que irte, Esteban. Ahora. Pero yo no me moví. Porque por primera vez, entendí que Mariana no me había contado todo. Y que lo peor estaba por venir. Mariana me miraba como si tuviera un nudo en la garganta, sus ojos oscuros reflejando algo entre miedo y resignación. Afuera, la sombra seguía inmóvil, observando desde la penumbra. La tensión era espesa, casi sofocante. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe retumbando en mi pecho como advertencia. Dime quién es, le exigí en un susurro feroz, mis manos apretadas en puños. Mariana tragó saliva y se pasó la lengua por los labios secos. No es lo que piensas, Esteban. Mi paciencia se desmoronaba. Di un paso adelante y ella retrocedió, como si mi sola presencia la quemara. Entonces dime qué es. Su mirada saltó de mí a la ventana y de vuelta, su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. Afuera, la sombra dio un paso al frente, suficiente para que la luz de la farola iluminara parcialmente su rostro. No lo reconocí, pero el frío en la columna me advirtió que no era un simple curioso. Es él, ¿verdad? Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Tu amante. Mariana cerró los ojos un segundo, pero cuando los abrió, la culpa en ellos confirmó mis peores sospechas. Sí, murmuró, apenas un hilo de voz. Pero esto es más complicado de lo que crees. Reí sin humor, sintiendo una oleada de rabia treparme por el cuerpo. Claro, porque engañarme con un imbécil no era suficiente. ¿Ahora resulta que tiene que ser complicado? Ella negó con la cabeza con desesperación. Escucha, Esteban. No es solo un amante. Es alguien con quien me metí sin pensar. Y ahora no sé cómo salir de esto. Una sensación de advertencia recorrió mi espina dorsal. ¿Salir de qué? Pero no hubo tiempo para respuestas. Un golpe seco resonó en la puerta principal, haciéndonos brincar a ambos. El miedo en los ojos de Mariana se intensificó. Tienes que irte, susurró, empujándome hacia la cocina. No voy a ninguna parte, me planté, sintiendo la furia alimentar mi determinación. Otro golpe, más fuerte esta vez. La sombra tras la ventana desapareció y un escalofrío recorrió mi espalda. Mariana se aferró a mi brazo con desesperación. No entiendes. Él no está aquí solo para hablar. Si te ve aquí, las cosas van a ponerse muy mal. Algo en su tono hizo que mi corazón también acelerara por razón equivocada. ¿Qué hiciste, Mariana? Pero no hubo tiempo de escuchar su respuesta. La puerta se abrió de golpe y un hombre entró con una presencia abrumadora. Alto, con la mirada oscura de alguien que no duda en hacer lo necesario para obtener lo que quiere. Ah, así que aquí estás, dijo, con una calma escalofriante. Mariana se interpuso entre nosotros. Por favor, no aquí. Él ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en los míos. Sal de mi casa, le espeté con la voz envenenada. No es tu casa, replicó sin titubear. No después de lo que pasó. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, la adrenalina burbujeando en mis venas. No sabía quién era exactamente este hombre, pero una cosa estaba clara, no había venido a negociar. Mariana, dije sin apartar la vista de él, te doy una última oportunidad para explicarme qué demonios está pasando. Ella tembló y bajó la cabeza. No puedo. La rabia en mi pecho creció como fuego incontrolable. Entonces lo descubriré por mi cuenta. El hombre sonrió, una sonrisa que no traía nada bueno. Buena suerte con eso. Y supe, en ese instante, que lo peor estaba por llegar. El aire en la habitación se volvió más pesado, cargado de amenazas no pronunciadas. El hombre frente a mí me miraba con una calma gélida, como si ya supiera cómo iba a terminar esto.
Mariana temblaba a mi lado, con la respiración entrecortada, pero yo no podía apartar la vista de él. Algo en su postura, en la forma en que mantenía los hombros relajados, me decía que estaba acostumbrado a controlar situaciones como esta. Te di la oportunidad de irte por las buenas, dijo con voz serena, pero con filo suficiente para cortar el aire. Pero ya veo que no eres de los que entienden rápido. La ira latió en mis sienes, una respuesta visceral ante su tono condescendiente. Pero no podía dejar que me nublara. Inspiré hondo, apretando los puños. No me gusta que me amenacen en mi propia casa, gruñí, mi voz un susurro de advertencia. El hombre sonrió, un gesto casi divertido, como si estuviera disfrutando la situación. Tu casa, repitió con burla. Ya no lo es. Desde el momento en que Mariana me dejó entrar en su vida, dejaste de ser el dueño de nada. Las palabras me golpearon como un puñetazo invisible. Mariana cerró los ojos con fuerza, como si quisiera desaparecer. Sentí una oleada de furia que amenazó con desbordarse, pero me obligué a mantener la calma. No voy a repetirlo, continuó el hombre, su voz bajando a un murmullo peligroso. Tienes dos opciones. O sales por esa puerta ahora mismo y te olvidas de todo, o hacemos esto a mi manera. La amenaza flotó en el aire como una bomba a punto de estallar. Mariana me miró, desesperada, con los ojos vidriosos. Esteban, por favor. Su voz era una súplica quebrada, pero no sabía si me pedía que me quedara o que me fuera. Y eso lo hacía peor. El hombre dio un paso adelante. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mi puño voló sin pensar, conectando con su mandíbula con un golpe seco. La sorpresa brilló en sus ojos por un segundo antes de que tambaleara hacia atrás. Pero no cayó. Se recuperó rápido, demasiado rápido. Y entonces su sonrisa desapareció. Mala elección. El primer golpe me dio de lleno en el estómago, sacándome el aire. Me doblé por instinto, pero antes de poder reaccionar, otro impacto me alcanzó el rostro. La habitación giró por un instante, pero me obligué a mantenerme en pie. Basta. Gritó Mariana, corriendo entre nosotros, intentando separarnos. Aproveché el momento y me lancé sobre él, derribándolo contra el suelo. Rodamos por la alfombra, intercambiando golpes como dos animales rabiosos. Sentía el sabor de la sangre en la boca, el ardor de los nudillos, pero nada importaba más que la necesidad de acabar con él. Mariana gritaba algo, pero su voz se perdió en la rabia que me consumía. Finalmente, logré colocarme encima, presionándolo contra el suelo con la respiración agitada. Te vas de su vida, espeté entre dientes, mi rostro a pulgadas del suyo. Para siempre. El hombre escupió sangre y sonrió de nuevo, esta vez con algo diferente en la mirada. No miedo. No derrota. Algo peor. Tú no entiendes nada, ¿verdad? Se carcajeó, su voz ronca. No soy yo quien está atrapado aquí. Eres tú. El significado de sus palabras me golpeó con más fuerza que cualquiera de sus puños. Mariana jadeó y, al mirarla, su expresión me lo confirmó. Había algo más, algo que ella no me había dicho. ¿Qué demonios está pasando? El hombre sonrió y, con un esfuerzo brutal, logró empujarme lo suficiente para liberarse. Se levantó y se sacudió la ropa como si nada. Bienvenido al verdadero juego, Esteban. Se giró hacia la puerta y, antes de salir, me lanzó una última mirada. Nos veremos pronto. Y con eso, desapareció en la noche, dejándome con el corazón latiendo con furia y una verdad clara como el agua, lo que había empezado como una traición, ahora era algo mucho más grande. Y yo estaba justo en el centro del huracán. El silencio en la habitación era sofocante. Mariana estaba sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas, el cabello desordenado y la mirada perdida en el suelo. Yo, apoyado contra la pared, sentía el ardor en mi costado y el latido en mi ceja, donde el puño de ese malnacido había dejado su marca. La adrenalina del enfrentamiento aún corría por mis venas, pero ya no había ira, solo una fría determinación. Dime la verdad,
dije al fin, rompiendo el denso mutismo que nos envolvía. Mariana cerró los ojos por un instante y tomó aire antes de responder. No es lo que piensas, Esteban. Mi risa fue amarga. Claro que lo es. Ese tipo no vino aquí solo porque sí. Ella tembló ligeramente y entonces lo vi claro, tenía miedo. Pero no de mí. De algo más grande, algo que aún no entendía. Tienes que irte, susurró, levantando la cabeza para mirarme con esos ojos que tantas veces me habían conquistado, pero que ahora solo reflejaban desesperación. No sabes en lo que te estás metiendo. Me acerqué despacio, con el cuerpo adolorido pero la mente afilada. Ya estoy metido. Ahora dime con quién estás jugando. Ella apretó los labios y desvió la mirada. No pensaba hablar. No por ahora. Y eso solo hizo que mis instintos se activaran aún más. Salí de la casa sin mirar atrás, con un solo pensamiento en la cabeza, descubrir la verdad. No podía confiar en Mariana, eso estaba claro, pero había otras formas de obtener respuestas. Me dirigí al bar donde sabía que podría encontrar información. La música estaba baja a esa hora, las conversaciones murmuradas entre copas de tequila. Me acerqué a un viejo conocido, un tipo que siempre parecía estar al tanto de lo que pasaba en el pueblo. Busco a alguien, dije, deslizando un billete sobre la barra. El hombre lo tomó sin apurarse, observándome con una media sonrisa. Siempre buscas a alguien, Esteban. Este es diferente. Quiero saber sobre el tipo que estaba en mi casa esta noche. El hombre frunció el ceño, su expresión perdiendo la tranquilidad habitual. Si ese hombre te está buscando, lo mejor que puedes hacer es largarte mientras puedas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Dime lo que sabes. El hombre se inclinó ligeramente, bajando la voz. No es solo un amante celoso, Esteban. Es alguien con poder, alguien con contactos que no quieres conocer. Sentí que algo dentro de mí se hundía. Esto era más grande de lo que pensaba. Salí del bar con la sensación de que las cosas iban de mal en peor. La calle estaba desierta, pero una inquietud me recorrió el cuerpo. Sentía que alguien me observaba. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una sombra, un movimiento. Nada. Pero el miedo era real. Al llegar a mi auto, encontré una nota en el parabrisas. Solo 2 palabras. Aléjate ahora. El frío que me recorrió fue helado y absoluto. Ya no se trataba solo de Mariana, ni de una infidelidad. Se trataba de algo mucho más oscuro. Y ahora yo estaba atrapado en el centro. El sonido de mis propios pasos resonaba en la noche silenciosa, acompasado por el latido frenético de mi corazón. La nota en mi parabrisas ardía en mi bolsillo como un veneno silencioso, una advertencia escrita con la firmeza de quien está acostumbrado a ser obedecido. Pero yo no era de los que huían. No ahora. No después de todo. Regresé a la casa de Mariana con una determinación que rozaba la locura. No iba a dejarme amedrentar por sombras en la noche ni por amenazas veladas. Si querían que me alejara, primero tendrían que darme respuestas. Toqué la puerta con la fuerza de un hombre que ha perdido demasiado. Mariana tardó en abrir, y cuando lo hizo, su rostro estaba pálido, con los ojos hinchados de quien ha llorado hasta el agotamiento. No debiste volver, susurró, pero ya no había ruego en su voz. Solo resignación. Entré sin pedir permiso. Necesito saberlo todo. Ahora. Ella cerró los ojos, como si con ese simple acto pudiera detener el tiempo, evitar lo inevitable. Pero cuando los abrió, algo en su expresión había cambiado. No puedes luchar contra ellos, Esteban. No es solo uno. Son muchos. El aire se volvió denso. ¿Quiénes son? Ella se abrazó a sí misma. Gente con poder. Gente que controla cosas que ni te imaginas. Y ahora saben quién eres. La revelación cayó sobre mí como un golpe en el estómago. No era solo un hombre celoso. No era solo una infidelidad. Era algo más grande, algo que me había atrapado en su red sin darme cuenta.
Dime cómo salgo de esto. Ella negó con la cabeza. No hay salida. No aceptaba eso. No podía. Siempre hay una salida. En ese instante, un sonido afuera nos paralizó. El motor de un auto deteniéndose frente a la casa. Luego, puertas que se abrían. Voces bajas. Mariana me miró con puro terror. Es demasiado tarde. El instinto se apoderó de mí. Apagué las luces, le hice señas para que se quedara en silencio y me acerqué a la ventana. 3 hombres salieron del auto, moviéndose con la seguridad de quienes han hecho esto antes. No estaban aquí para hablar. Tenemos que salir, murmuré, tomando a Mariana de la mano. Ella me detuvo. Si nos ven huir, nos cazarán. Si nos quedamos, nos encontrarán. El sonido de golpes en la puerta resonó por toda la casa. Firmes. Pacientes. No tenían prisa. Sabían que no teníamos a dónde ir. El miedo me quemaba la garganta, pero con él vino una certeza brutal: esta era mi última oportunidad de decidir mi destino. Podía esconderme en un rincón y esperar el final o podía pelear hasta mi último aliento. Miré a Mariana, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido entre nosotros. Tal vez nunca podría perdonarla, pero en ese momento no importaba. Confía en mí. Ella asintió, con los ojos llenos de miedo. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. El tiempo se agotaba. Tomé aire y tomé una decisión. Fuera lo que me esperaba al otro lado de esa puerta, yo no iba a caer sin luchar.